¿Ahora? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar con la sesión de la tarde y vamos a escuchar a nuestros ponentes y quería darles mis gracias a las personas aquí presentes y al final también tenemos un video. Pero antes que todo, vamos a escuchar a Marcela Zamora Cruz, a Danilo Rueda y Manuela Córdoba que nos están acompañando acá. Y vamos a empezar con Marcela. Marcela Zamora Cruz es administradora de negocios y profesión en una iniciativa de comunicación alternativa de vocación. Activista, defensora de derechos humanos, miembro del Centro de Amigos para la Paz y del movimiento del Observatorio de la Escuela de Américas, Costa Rica. Marcela, cuando quieras, muchas gracias. Un poquito más abajo, ahí está bien, ¿verdad? Muy buenas tardes. Realmente agradezco la invitación a este importante evento y la oportunidad de visitar por primera vez Bogotá y Colombia, país que desde que conozco los orígenes indígenas de Costa Rica siento mucho más cercano, porque pertenecemos a la misma región cultural indígena. Las etnias de la lengua chipsense desarrollaron sus culturas en el vasto territorio comprendido entre la costa mosquitia de Honduras y Nicaragua y el Ecuador. No sé la imagen, para que tengan una forma gráfica de verlo. Se tienen registros que durante un periodo indudablemente prolongado hubo importantes movimientos migratorios por diferentes motivos en esta región, donde algunos grupos étnicos constituyeron estados altamente desarrollados como la Tairona y los Muiscas. Esta posición geoestratégica nos unió desde la época precolombina y nos seguirá uniendo como veremos más adelante. Primero, antes de hablarles un poco más del tema que nos trae, les voy a explicar qué es el Centro de Amigos para la Paz, porque yo soy parte del Centro de Amigos para la Paz hace más o menos unos 11 años. Es una organización ecuménica interreligiosa cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de medios no violentos, de acuerdo a la filosofía y práctica cuáquera. Fundado en 1983 por miembros del Grupo de Oración de los Cuáqueros de San José y otros centroamericanos y estadounidenses, quienes entendieron en principio que era necesario construir un espacio en San José para informar a las muchas personas que visitaban el Grupo de Oración que querían saber más acerca de la historia de Costa Rica. ¿Cómo era ese país pacífico, sin ejército? Y también conocer más sobre la comunidad cuáquera radicada en las montañas de Monteverde, en Costa Rica. En 1950, en el contexto de la Guerra de Corea, un grupo de cuáqueros vino de Estados Unidos a vivir en Monteverde. Su deseo era vivir en un país que colocaba sus recursos en servicios sociales como la salud y la educación. Perdí aquí un poquito. Vivir en Montreal. Su deseo era vivir en un país que colocaba sus recursos en servicios sociales como la salud y la educación, como les decía, en lugar de usarlos para gastos militares. Como pacifistas, este grupo de cuáqueros no deseaba vivir más en un país que tenía servicio militar obligatorio y un enorme aparato militar. No querían que gran parte de sus impuestos fueran para los gastos militares y para hacer la guerra en otras regiones del mundo. Recuerden que esto era 1950. Posteriormente en el grupo se dieron cuenta que existía la necesidad de un lugar donde las personas pudieran reunirse para compartir información y conversar. Recuerden que estos eran los años de la Guerra de Centroamérica, era más o menos 1983. Estaban preocupados por la creciente militarización de Costa Rica y pensaban que un sitio de reunión ayudaría a coordinar los esfuerzos de las personas que trabajaban por la paz en Centroamérica. Desde entonces, el Centro de Amigos para la Paz ha mantenido su preocupación por el tema de militarización en Costa Rica, que paradójicamente se mantiene creciente hasta el día de hoy, manteniéndonos activos, investigando, analizando y reflexionando sobre estos temas, porque finalmente la historia de la abolición del ejército en Costa Rica y la desmilitarización no es exactamente como nos las cuentan a propios y extraños. En esta misma línea, el Centro de Amigos para la Paz forma parte del movimiento del Observatorio para el cierre de la Escuela de las Américas, SOAWASH, pues desde la creación de la Escuela de las Américas en Panamá en 1946 hasta la fecha,
en Fort Benning, Atlanta, con el nombre WINSE, que en español se traduce Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación y Seguridad. Costa Rica se mantiene enviando policías a esta escuela de instrucción militar del Ejército de Estados Unidos bajo el mando de Tomato Sur. Es por esto que cuando me invitan a hablar de neutralidad en Costa Rica, es que una siempre se va a preguntar inmediatamente desde cuál enfoque. Pues el enfoque oficial está recubierto de ocultamiento, principalmente hacia el exterior, y el velo encubridor también oculta la realidad de militarización y sus consecuencias para Costa Rica y para el mundo por su posición geoestratégica. Los organizadores entonces me propusieron hablar sobre la doctrina militar, las amenazas a la neutralidad y los retos en la construcción de la paz en Costa Rica. En primera instancia, pareciera en el caso de Costa Rica que la doctrina militar no debería ser una preocupación para nuestro país, en tanto no tenemos fuerzas militares. Y por tanto no tendríamos un marco de referencia donde aplicar el poder militar para lograr objetivos nacionales. Sin embargo, la política de defensa de Costa Rica, que otrora se encontraba apoyada en el derecho internacional y en su indefensión, dada la posición geoestratégica del país y de Centroamérica, donde inevitablemente y desde siempre, como dijo el investigador y expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, y gracias a la complacencia de los países de la región, ha sido afectada por la política exterior de Estados Unidos. Y en palabras de Solís, siendo realistas, seguirá siendo así durante mucho tiempo. Según Francisco Rojas Aravena, en el caso costarricense, la abolición de las Fuerzas Armadas se efectuó en forma paralela y coetánea a la creación de la Organización de Estados Americanos y el establecimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Costa Rica decidió incorporarse a esos tratados como base de una estrategia para asegurar su soberanía territorial, fundada en el apoyo de esos tratados internacionales. El 1 de diciembre, eso es harto conocido en Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, el que era presidente, Figueres Ferrer, le dio un mazazo a una de las torretas del cuartel Bellavista para simbolizar la decisión de abolir las Fuerzas Armadas. Esa decisión quedó plasmada posteriormente en la Constitución Política de Costa Rica y junto con la supresión de las Fuerzas Armadas se tomó la decisión de entregar el cuartel Bellavista para uso cultural. Hoy es el Museo Nacional de Historia de Costa Rica. Años después, al lado, a los pies de este antiguo cuartel, se construyó la Plaza de la Democracia para reflejar la importancia de la democracia en la vida de la sociedad costarricense y en la definición de sus derroteros políticos, sociales y culturales. La decisión de abolir el ejército evidenció que la revolución triunfante se deshacía de los instrumentos de fuerza que pudiesen desestabilizar el status quo y el orden imperante impuestos por Estados Unidos. Así también Figueres demostró de manera clara que su pensamiento político, democrático y social no se conciliaba con visiones comunistas, ni con las visiones que emanaban desde la Unión Soviética. Su proyecto político tenía, en efecto, un fuerte carácter anticomunista que se expresó en la proscripción del Partido Comunista hasta los años 70. Adicionalmente, en Costa Rica se sumó al TIAR, principal instrumento internacional de carácter militar de Estados Unidos, y a la Organización de Estados Americanos como institución política hemisférica. Este conjunto de decisiones estratégicas de Figueres, además de guardar algunas armas de su propio ejército revolucionario, le aseguraron la estabilidad política y la proyección de la Segunda República. La seguridad quedó entonces a cargo de la Guardia Civil costarricense, creada en 1949. Yo aquí en esta parte les iba a contar una anécdota personal sobre la historia de la abolición del ejército. El único tío de parte de mi madre, desde que yo tengo recuerdo, era el director de una escuela secundaria, de un colegio. Pero también era de conocimiento nuestro que había sido oficial del ejército de Costa Rica, porque existían fotos, diplomas, cascos militares en su habitación, nos contaban historias de su paso por el ejército. Y aunque nunca renegaba de su pasado militar, sí había algo que notaba, que no se sentía orgullo de esa etapa de su vida y rápidamente cambiaba de tema para hablar de asuntos de la realidad política, de educación. En algún momento, cuando empecé a crecer y recibí la historia oficial de la abolición del ejército, en la escuela, las fechas de la historia de mi tío no empataban con las fechas oficiales. Por ejemplo, mi tío participó en una batalla en 1955 en la frontera con Nicaragua, cuando la abolición del ejército fue en 1948 y
La Guardia Civil se creó en 1949. Y bueno, esa historia me tiene acá, porque finalmente mi tío, sin decirlo, fue un objetor de conciencia. Cuando estaba bastante senil, un día para hacerle conversa le señalé una foto vestido de militar y le dije: esta foto es de cuando usted estuvo en el Canal de Panamá, porque se graduó también de la Escuela de las Américas. Cuando se hizo ingeniero militar, y él solo me contestó: ahí solo nos enseñaban a destruir. En el año 2019 realizamos en el Centro de Amigos para la Paz un informe de la Comisión contra la Militarización en Costa Rica, trabajo del compañero José Solano, donde se indica que según el Observatorio de la Escuela de las Américas, OAPACH y el Centro de Amigos para la Paz, entre 1947 y 2004 se enviaron un total de 2.558 soldados y policías. Recuerden que estamos hablando del 47 al 2004, y debe recordarse que tras la abolición del ejército, la mayoría de los soldados pasaron a ser miembros de la policía, mientras que otros buscaron nuevos oficios. A ese centro de formación, se enviaron a ese centro de formación, primero en Panamá y luego en Formenio. Hasta el día de hoy, Costa Rica sigue enviando policías a la Escuela de las Américas y participa todos los años en el evento Fuerzas de Comando, que según la página de la Fuerza Aeroespacial Colombiana es el mayor ejercicio terrestre de operaciones especiales en América. Esta competencia militar reúne alrededor de 600 militares, policías y personal de seguridad de las mejores unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales del continente americano. Es organizado desde el año 2004 por el Comando Sur de los Estados Unidos, el SOCOM, y tiene como objetivo afianzar las relaciones de cooperación entre las naciones aliadas y reforzar la formación de las unidades de élite que deben enfrentar las nuevas amenazas no convencionales que surgen en la región. La última edición se realizó en el 2023 en República Dominicana. En un estudio de Sergio Moya 2012 se reafirma el hecho de que los procesos de profesionalización de las fuerzas policiales costarricenses tuvieron hasta 1994 un carácter predominantemente militar, y sin embargo, a pesar de las reformas que empezaban a gestarse a partir de esta fecha con la creación de la Ley General de Policía, el envío, como se dijo, de policías a la misma Academia Militar ha sido una constante en la política de seguridad ciudadana del Ministerio del Trabajo. De esta forma, como bien destaca Constantino Uncuyo, un académico costarricense que es citado en el estudio de Moya en el 2012, existía, y yo creo que existe, una esquizofrenia de organización de los policías, pues se les decía que su función era meramente civilista, mientras que su formación era predominantemente militar, a lo cual debe sumarse una serie de factores que destacan por el predominio de la educación militar que recibían los miembros de la Guardia Civil y posteriormente la Fuerza Pública, tales como capacitación, recursos, verticalidad y una confusa formación que dejaba más en el limbo su carácter de sus funciones. Voy a correr un poquito porque me montaron aquí la bandera ya. La formación militar de nuestra Fuerza Pública no solo viene de WICE, sino también ha recibido en las últimas décadas formación principalmente de Carabineros de Chile y de las Fuerzas de Colombia. Este ejemplo sí se los quiero poner. En mayo de 2022, la Embajada de Colombia en Costa Rica, en cabeza de su embajador, sostuvo un encuentro con distintos funcionarios de alto nivel con el fin de dar continuidad y fortalecer el plan triangular de cooperación en materia de seguridad de Estados Unidos, Costa Rica y Colombia. El evento fue organizado por la Embajada en el marco del encuentro Gobernanza de la Seguridad Pública en el Territorio, convocado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, la Asociación de Alcaldías, con la colaboración de la Embajada de Colombia. Todo esto con la excusa del combate al narcotráfico. En resumen, esta es la parte de la doctrina militar de Costa Rica que no deberíamos tener una guía. Podemos ver que en principio, de acuerdo a lo investigado, la doctrina militar de Costa Rica es parte de la doctrina militar de Estados Unidos de facto, probablemente como en muchos países de América Latina. Quería hablarles un poquito de la neutralidad, pero voy a avanzar como mucho más rápido porque, como les digo, me sacaron aquí la bandera adelante. De acuerdo también con Francisco Rojas Arevana, la neutralidad como objetivo nacional ha sido un tema recurrente en la historia del país. A mediados de los años 80, a través de la política del gobierno del expresidente Monge, se produjo en los medios políticos e intelectuales de Costa Rica una importante discusión sobre el pasado histórico y la significación de diferentes hechos del pasado. Lo que sí es indudable en el tema de la neutralidad es que ha estado presente en la política del país desde los albores de la independencia. Es hasta 1983
cuando se hace una proclama por el presidente Monge, quien había estado en Ginebra a inicios de la década de los 50 y había tenido ahí algunas relaciones. Entonces él había escrito un artículo que se llama "Existe el neutralismo", es decir, la neutralidad de los conflictos bélicos, pero no en el terreno ideológico. A la vez, hoy se indica con fuerza que si el neutralismo es de origen afroasiático, la neutralidad es de origen netamente occidental. Por el tiempo no les voy a poder hablar mucho más de esto, pero la vocación pacifista de ir antimilitarista sigue estando en el alma y en el corazón de los costarricenses. Y la proclama de neutralidad sigue vigente. Pero hay un montón de asuntos, o sea, somos líderes de un montón de organizaciones, tenemos 75 años en el ejército, somos parte laboral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica, pero seguimos en el pero, ¿verdad? Hay siempre un pero. Yo les he comentado a algunos con los que he compartido que a pesar de que en el alma y en el corazón está este sentimiento de pacifismo y de neutralidad. Recientemente el presidente Rodrigo Chávez Robles, exactamente hace 3 semanas, dijo en un programa de la CNN con respecto al repunte de la violencia por el narcotráfico lo siguiente. Le dijo en un programa, dijo: la gran pregunta es, ¿cuáles mecanismos podemos utilizar en un país que no tiene ejército, que no tiene fuerza aérea, que no tiene marina, donde somos uno de los principales puertos de exportación de cocaína en el mundo, que llegó al narcomenudeo porque los grandes traficantes pagan en especies y con un sistema legal absolutamente procriminal y no pro-ciudadano? Nosotros vimos el caso de El Salvador. Esto es inconcebible en Costa Rica. Nosotros, y yo no lo estoy promoviendo, yo no puedo hablar igual que el presidente Chávez, porque si lo llegan, podría ver lo terrible que es, pero dijo, o sea, es inconcebible en Costa Rica lo que está haciendo El Salvador. Yo no lo estoy promoviendo porque aquí el sistema es tan garantista que alguien que le ha disparado a un policía, que no hay duda, se encuentra con un arma de guerra prohibida en este país, sale en hora, y esos son casos repetidos. Eso, como ya tengo la señal como de finalizar, y el team me está enseñando, yo nada más quiero decirles que efectivamente el reto, que es lo último que me queda para la construcción de paz, es muy difícil en contextos como estos, donde los medios de comunicación, desde el mismo gobierno, a pesar de todo lo que se ha trabajado en pro de la paz, la neutralidad y no a la militarización, desde el mismo seno se está diciendo, se le está inculcando a las personas la idea de que quizá para combatir el narcotráfico necesitamos un ejército, cuando se sabe que eso es como todos los que estamos acá, yo creo que sabemos que es todo lo contrario. Hay que trabajar en los temas de educación, de salud, que también están siendo terriblemente amenazados en los últimos 6 años. Eso sería. Muchas gracias.